Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Acaba de empezar una nueva revolución? Cuba vivió hace unas horas la mayor protesta masiva de su historia reciente. Por primera vez en más de 60 años, decenas de miles de personas salieron a protestar a las calles. Desde pequeños poblados hasta las más grandes ciudades, gritaron libertad y abajo la dictadura. Según reportes, las protestas iniciaron en la ciudad de San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana. Y tras que se conociera todo esto en las redes sociales, miles se unieron y se extendieron en todo el país. Las protestas llegaron incluso a Estados Unidos, donde cientos de cubanos también salieron a protestar en Miami. Según varios medios, los manifestantes gritaban las siguientes consignas: esto es por la libertad del pueblo. Ya no aguantamos más. No tenemos miedo. Queremos un cambio. No queremos más dictadura. No hay comida. No hay medicinas. No hay libertad. No nos dejan vivir. Ya nos cansamos. De esta manera, las protestas llegaron a más y más. Y por eso, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel mandó un mensaje por televisión nacional, la cual para muchos fue una brutal respuesta. Y es que llamó a sus seguidores a salir a las calles a enfrentar a los manifestantes. El presidente Díaz-Canel dijo, y lo cito: la orden de combate está dada. A la calle los revolucionarios. Y es que en Cuba, a la gente partidaria del gobierno se les dice así: revolucionarios. Esto por la antigua revolución que vivió el país hace muchos años y que fue encabezada por Fidel Castro. Pero tras esto, los manifestantes aseguraron que ellos eran los nuevos revolucionarios. Y no tanto por una cuestión armada, sino más bien por una revolución en el pensamiento, ya que aseguran que Cuba tiene que cambiar porque están sufriendo millones de cubanos. Es así que tras el llamado del presidente Miguel Díaz-Canel, se reportaron contramanifestaciones en algunos lugares. Y lo que había empezado como pacífico se llenó de enfrentamientos y violencia. Muchos manifestantes acusaron dos cosas. La primera, que los que apoyan actualmente al régimen es porque se ven beneficiados con él. Esas personas, las cuales aseguran son pocas, el gobierno les da alimento y comida, pero al resto del pueblo, no. Y en segundo lugar, que muchos contramanifestantes eran policías y soldados encubiertos, quienes estaban vestidos de civiles e iban con la orden del gobierno de disolver las manifestaciones. De esta manera, según reportes, las protestas y manifestaciones de Cuba fueron reprimidas duramente. Y no decenas ni cientos, sino miles de videos circularon en las redes sociales, donde se veía cómo se les atacaba a los manifestantes. Es así que la noticia ha llegado a todo el mundo. Y tras esta, muchos se han preguntado: ¿pero qué está pasando en Cuba? ¿Por qué por primera vez en la historia reciente miles de cubanos en todo el país han salido a protestar y a alzar la voz? Bueno, según expertos, esas serían las razones. En primer lugar, y la más importante, son las crisis provocadas por la nueva enfermedad. Y es que, como sabemos, en todo el mundo, la nueva enfermedad ha traído grandes problemas. Pero la situación en Cuba está desbordada. Pero actualmente las crisis en Cuba ha provocado que muchos cubanos vivan un verdadero infierno. Comencemos diciendo que el país mantuvo la nueva enfermedad bajo control en los primeros meses del 2020. Pero después de eso, la situación poco a poco se salió de control y ha convertido en Cuba en uno de los lugares con más casos registrados en toda América. Esto por cantidad de población. Solo para darnos una idea, según medios oficiales, Cuba el sábado pasado tuvo 6.750 nuevos casos y tristemente 31 fallecidos. El problema es que, según expertos, las cifras podrían ser mucho más altas. Y es que no se hacen las suficientes pruebas y no se contabilizan todos los fallecidos para disminuir las cifras. Pero el problema de salud va mucho más allá de la nueva enfermedad. Y es que Cuba en general se ha quedado sin medicamentos. Por ejemplo, se ha reportado que en los centros médicos no hay ni siquiera aspirinas para bajar la fiebre. Y por no haber medicinas, han llegado nuevos brotes de sarna y otras enfermedades infecciosas. Mucha gente cubana en las redes sociales ha contado su testimonio de cómo los hospitales están desbordados, de cómo muchos de sus seres queridos han fallecido por la falta de medicamentos, por la falta de lugares en los hospitales e incluso por negligencias médicas. Y es que también los doctores ya no se dan abasto. Es por eso que en los últimos días, las redes sociales en Cuba se llenaron de los siguientes mensajes: SOS Cuba, SOS Matanzas, ayuda internacional, Cuba necesita intervención humanitaria. Obviamente el gobierno ha respondido a esto. El propio presidente, en su mensaje del domingo, aseguró que la situación actual era la misma que habían vivido otros países y que actualmente Cuba estaba sufriendo por la nueva enfermedad porque gracias a las buenas acciones del gobierno la habían logrado mantener, pero que ahora todo se descontroló.
Además aseguró que Cuba ha producido sus propias vacunas. Y aunque eso es verdad, lo que no comentó es que realmente sus vacunas han llegado a pocos cubanos. Ya por último, el presidente también acusó que la crisis actual cubana es culpa de Estados Unidos, quien tiene la isla en embargo, es decir, bloqueada. Y todo esto fueron por medidas del anterior gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump. Ahora bien, como ya te comenté, la crisis en Cuba va mucho más allá de falta de medicamentos y hospitales colapsados, sino la situación económica. Y es que a nivel mundial, el turismo se ha detenido, lo cual era muy importante en la economía cubana. La falta de dinero ha hecho inflación, apagones, escasez de comida y productos básicos. A inicios del 2021, el gobierno cubano implementó nuevos paquetes de reformas económicas, los cuales, aunque en un principio sonaban bien porque aumentaban los salarios, dispararon los precios. Según economistas, la mayoría de productos en Cuba podría subir de principios al final de año entre un 500 y un 900%. Sí, 900%. Pero al aumento de precios se le suma el desabasto. Es por eso que la gente en Cuba hace grandes filas para comprar aceite, jabones o incluso pollo. Ahora bien, muchos especialistas han comentado que hay algo diferente en Cuba actualmente, y por lo cual esta vez, miles de personas en todo el país decidieron alzar la voz. Y esto es el acceso a Internet. Y es que durante mucho tiempo, el acceso a Internet en Cuba estuvo restringido. Pero el presidente Raúl Castro, hermano de Fidel, permitió la apertura, algo que Fidel no había permitido. Desde ese momento, los cubanos han podido conectarse unos a otros, ocupar de lleno las redes sociales, poder ver y sentir cómo viven en otros países, sobre todo de primer mundo, donde hay una gran libertad y hay una gran abundancia. Y es que, como todos sabemos, a muchos cubanos no se les permite salir de la isla. Es por eso que no conocían cómo era el mundo exterior, pero con las redes ya lo conocen. Y se dan cuenta que hay algo más. Pero el acceso a Internet también ha logrado conectar a los cubanos. Es así que en las redes, ellos pueden denunciar sus inconformidades, molestias y abusos que sufren del gobierno. Sí, sobre todo los jóvenes en Cuba tienen acceso a Facebook, Twitter e Instagram. Además que el acceso a Internet ha permitido la aparición de numerosos medios independientes, ya no oficiales, que reportan información del país que el gobierno, con sus medios oficiales, no compartía. También las redes han hecho que artistas, periodistas e intelectuales hablen de la problemática del país y lo compartan con los demás cubanos. Y la prueba de la importancia de las redes sociales es que hace años se dio una manifestación, la cual, aunque fue muy grande, la mayoría de cubanos ni siquiera se enteró en el momento. Esta ocurrió en agosto de 1994, frente al malecón de La Habana. Inmediatamente Fidel Castro mandó un grupo de respuesta rápida, integrado por policías, agentes y ciudadanos afines al gobierno, para deshacerla. Sí, tal cual, la deshizo en muy poco tiempo. Pero como te repito, la mayoría de cubanos ni siquiera se enteraron en el momento de lo que estaba ocurriendo. Pero según expertos, a casi 30 años de esta, Cuba ya es muy diferente. Ya no está Fidel Castro, el histórico y carismático líder. Pero lo que sí está son las redes sociales. Y fueron de hecho las redes sociales quienes dieron a conocer las protestas en San Antonio y que provocaran que en todo el país miles de personas salieran a las calles. Tras todo lo anterior, llega una pregunta. ¿Qué va a pasar ahora con Cuba? Eso nadie lo sabe. Algunos ven tres caminos. El gobierno logra detenerlo todo, esto con represión, bloqueo de redes sociales y tomando medidas extremas. En segundo lugar, el gobierno tenga que negociar con los manifestantes y llegar a un acuerdo para permitir más apertura, incluso caminar a un cambio de régimen. Y por último, lo que sería más extremo, y esto es que se dé una nueva revolución y que caiga el régimen. Lo que es una realidad es que los cubanos quieren vivir en paz, quieren poder trabajar y tener libertad. Y aunque han aguantado mucho, parece que ya no pueden más. Y es que las crisis se hicieron tan grandes que no les quedó de otra que salir a las calles a protestar. Ahora que ya conoces esta, dime tú qué piensas. Sobre todo si eres cubano, déjame tu opinión en la caja de comentarios para que todos podamos conocerle. Cuéntanos a tu punto de vista, ¿qué está pasando en tu país? ¿Qué crees que es lo mejor para todos? Y también, ¿en qué crees que termine todo? Déjame tu reflexión, quiero conocerle. Yo lo único que puedo decir es fuerza Cuba. El pueblo cubano es grande y no merece estar sufriendo. Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.